Hola, buenos días y estamos hoy en un momento con Dios. Hace rato que no teníamos este espacio para compartir, para hablar de la palabra de Dios. Y hoy te quiero traer una pregunta que vamos a reflexionar en ella. Y la pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre los hijos que siguen el mal camino de sus padres? Y aquí vamos a reflexionar en esta relación padres e hijos, en lo que menciona la Biblia, de los males que arrastra una casa, cuando los hijos no se arrepienten y continúan el mal camino, cuando nosotros como padres no somos capaces de dar un buen ejemplo a nuestros hijos, condenándolos a prácticas erradas, prácticas alejadas de Dios y todo lo que conlleva dejar una mala herencia a nuestros hijos. La Biblia enseña que cada persona es responsable de sus propios actos. Aunque el mal ejemplo de los padres afecta el entorno familiar, Dios juzga a cada hijo por sus propias decisiones y le da la oportunidad de cambiar su destino si decide apartarse del mal camino. Responsabilidad individual. Rendición de cuentas. El hijo no muere por el pecado del padre si éste decide hacer lo correcto. Y vemos muchas veces durante la Biblia que han habido reyes y familias que vienen haciendo el mal y de repente alguien elegido, alguien que decidió cambiar, alguien que rompe todos los ídolos, que decide disponer su corazón a Dios, es bendecido y esa casa es cambiada. Tenemos ejemplo, uno de ellos, el propio Abraham, el padre de la fe, quien dejó su casa y su familia a Ur de los Caldeos, que estaba llena de ídolos, y salió escuchando la voz de Dios. Salió creyendo con fe en aquel Dios que había escuchado y que nadie había visto. Libre albedrío. Cada ser humano responde ante Dios por su propia conducta y sus propias faltas. Cambio de rumbo. Si el hijo ve los errores de sus padres y elige obedecer a Dios, puede romper ese ciclo de maldad. Sabes que a veces hay maldiciones generacionales. Hay cosas que van de una generación a otra. Y me pongo a mí mismo como ejemplo, y perdonen, porque yo he dicho, me he criado en un hogar donde he tenido, gracias a Dios, una buena enseñanza en cuanto a principios, conceptos, valores. Eh, Creo que no he tenido una mala educación, gracias a mi madre, gracias a mi padre, gracias a mis abuelos, gracias a mis profesores en la escuela, gracias a los compañeros de los que me rodeé. Creo que crecí en un lugar donde he aprendido muchas cosas de las que hoy soy. Pero casi siempre hay cosas buenas y cosas malas. También el hogar donde me crié era un hogar donde había idolatría, santería, hechicería, donde había muchas cosas que reprueba Dios, muchas cosas que Dios no las quiere. Y yo pude haber seguido un camino, un patrón repetitivo de una maldición familiar. Sin embargo, siendo muy pequeño, siempre recuerdo cuando un día le dije a mi abuela, no quiero que si me enfermo me pongan más ese polvo blanco. Quiero que si me enfermo me lleven al médico y si tienen que inyectarme, que me inyecten. Pero no quiero que me anden curando empachos por una pierna. Dame medicamentos para el estómago. Siendo solo un niño, y es cuando comienzo a pensar que había sido elegido con un propósito. Porque lo normal es que los hijos repitamos los errores de nuestros padres. Mi familia, mi padre y mi madre se habían separado. Habían cosas que no estaban bien internamente. A veces había discusiones, golpes, cosas que un niño no debe ver. Pero sin embargo, este niño tenía un corazón distinto. Un corazón que al principio no conocía ni le interesaba conocer de Dios, pero que todo tenía su tiempo y el tiempo llegó.
y este niño conoció a Dios. Y desde que conoció a Dios, no se ha apartado más de él. Digo, lo normal es que repitamos los errores de nuestros padres. Pero cuando decidimos hacer el bien, cuando decidimos romper esa cadena generacional, sabes que rompes no solo con malos hábitos, sino rompes con enfermedades que van de una generación a otra. Sabes que si en tu casa había cáncer generación tras generación, el cáncer para en ti. Sabes que si había glaucoma de generación en generación, el glaucoma para en ti. Ya de ti hasta la generación anterior a ti no llega. Porque la maldad y la oscuridad se retrae cuando buscamos la luz, cuando abrimos la puerta, cuando tenemos esa llave que es Cristo Jesús. Las consecuencias y la herencia espiritual. Consecuencias generacionales. Los malos hábitos y pecados de los padres crean un ambiente difícil y dañan la siguiente generación. Claro. Es difícil crecer y vivir pensando que lo que te rodea está bien y de repente tú hacer un cambio que nazca de ti. Es muy difícil porque tú estás acostumbrado a ver todo lo que te rodea como que está bien cuando realmente no lo está. Y ese es el daño que hacemos los padres cuando somos tan egoístas como para no cambiar nosotros mismos por el bien de nuestros hijos. Imitar el mal. Si el hijo adopta y repite la forma consciente las malas acciones de sus padres, también carga con la culpa de su propia rebeldía. Y ahí es cuando esa maldad va de generación en generación, allá hasta la cuarta generación. Hay varios versículos que hablan sobre este tema. Vamos a empezar en Ezequiel 18:20, que menciona: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Lo normal es que repitamos los patrones de nuestros padres, pero cuando vemos que algo está mal y decidimos hacer el bien, entonces la justicia vendrá sobre nosotros. Ezequiel 18:14 en adelante menciona: pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de su padre, que su padre hizo, y viéndolos no lo hiciera según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviera, ni cometiere robo, al hambriento diere su pan, y cubriese con vestido el desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto, este vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Hay un camino de salvación, todo está en la disposición del corazón. Si nuestro corazón es justo, si nuestro corazón ve el mal y se aparta de él, ciertamente Dios te encontrará y no te soltará. Éxodo 20:5 menciona: no te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios ha visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Patrones repetitivos de generación en generación. Cuando vemos el mal y decidimos imitarlo. Cuando sabemos que está mal y decidimos repetirlo.
Pero si el hombre justo viera el mal y se apartara de él, entonces Dios le hará, le envolverá en su manto y no lo soltará, y lo levantará y lo pondrá en lugares altos. Porque Dios es justo, fiel y verdadero. Proverbio 17:21 menciona: el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre de necio no se alegrará. Primera de Samuel 3:13 menciona: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. A veces, también los padres, vemos la maldad de los hijos y no buscamos estorbo para que ellos corrijan sus caminos, sino que lo dejamos ser, sabiendo que hay un corazón perverso, que hay un corazón desviado, que hay un corazón que se aparta de Dios, y no le damos las herramientas necesarias para que estos se acerquen un poco más a Dios. Ezequiel 18:27 menciona: y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. La relación padres e hijos está implícita en la Biblia. Nosotros como padres debemos saber cuál es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Y la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la palabra de Dios. Ser menos egoístas, mirar menos por nosotros mismos y más por nuestra familia. Porque tienes que pensar que no solo te condenas a ti mismo, que lo más probable es que tus hijos repitan tus conductas, tus patrones, y que no solo condenes tu vida por un pasado, por una decisión, porque alguien te dañó y tú elegiste dañar a los demás, porque tus padres te criaron de un modo y te sientes resentido, y eso ha llevado a actuar mal a ti también, y a que tus hijos piensen que eso es lo normal y lo bien, y tus hijos repitan una conducta, y de ahí es cuando se va hasta la tercera y cuarta generación haciendo el mal, hasta que aparece alguien en la familia que da un giro de 360 grados y lo cambia todo. Pero tú tienes en tus manos el poder y la autoridad de que el cambio inicie por ti. Tienes el poder y la autoridad de que si tú estás haciendo lo correcto y tus hijos están desviándose, de crear estorbo para ellos, de darle una herramienta, de que vean el ejemplo en ti, de que has decidido apartarte del mal y acercarte al bien, para que ellos puedan hallar el camino. Tienes la decisión en tus manos de cambiar no solo tu vida, sino de comenzar a dejar un legado en tu familia. Pero la decisión es solo tuya. Cuando dejes de verte a ti misma o a ti mismo y comiences a ver por todos los demás. Te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.